favor, Jeremías, lee lo que es la geografía feminista. Geografía feminista, artículo principal. Geografía feminista, geografía de coloniales, artículo principal. Descolonización, geografía marxista, artículo principal. Geografía marxista. Gracias. Tenemos entonces que la geografía feminista es un artículo que va a derivar, dice, de lo que es la colonia. Recordemos que nosotros en su momento, según la historia, podemos observar que solamente la principal representación que se tenía del ser humano era el hombre. Él era el que tenía el poder, era el que tenía en su momento la dirección de todo lo que se hacía. Luego esto empezó con la descolonización y la teoría dice geográfica marxista. Carlos Marx publicó en su momento que era necesario que hubieran cambios. Y estos cambios se fueron generando con lo que fue la distribución del recurso económico. Ya viendo que la mujer en su momento aportaba económicamente al hogar, y no solamente eso, sino el trabajo que desarrollaba como tal dentro de la casa, entonces se le fue dando más prioridad a su participación. Y es de acá que surge esa teoría. Tenemos geografía postcoloniales. En este caso viene del subdesarrollo y otra parte del sector primario. Esta estructura clásica dice de la geografía. Cuando hablamos de subdesarrollo es porque ya estamos nosotros dando un pequeño avance. Con las teorías de Carlos Marx vino a revolucionar la economía, la sociedad, y es ahí donde empezamos nosotros a ver otras cuestiones que empiezan a surgir después de la colonia. Entonces acá es donde vamos a empezar ya a notar nosotros que se le da mayor presencia al estudio del hombre, lo que les decía, ya no solamente como tal, sino estamos haciendo un estudio de ver al hombre en cuanto a la situación de verlo en todas sus áreas que tenía para explotar. Por favor, Weiner, ¿puedes leer el primer párrafo donde dice estructura clásica de la geografía? Hasta acá. No la encuentro. ¿Dónde? Donde dice estructura clásica. Estructura clásica. Ya. Estructura clásica de la geografía. La geografía durante la época clásica griega era una disciplina con un solo objetivo: la descripción y estudio de la superficie terrestre. Se nutría con los relatos de los viajeros que gracias a la navegación y exploración llegaron a tener una idea bastante aproximada de ecumene, es decir, del mundo conocido en aquellos tiempos, y se encargaba de describir y catalogar o enumerar la ubicación de los accidentes naturales y de los distintos pueblos que se encontraban sobre la superficie terrestre, pero el saber geográfico, al pasar de los tiempos, dio origen a la división de la geografía en dos ramas que conforman la primera gran dicotomía de la ciencia, tal como señala Juan Vila Valentín. Estas dos ramas son geografía general y geografía especial, también llamada esta última en distintas épocas geografía lógica, es decir, geografía de los lugares, y geografía regional,
que fue el término que finalmente se impuso y que abarca ambas el doble objetivo de estudio de dichas ciencias, siguiendo con los planteamientos de Vila Valenti. Estas dos ramas dieron paso a nuevas divisiones, como sucede con la geografía general, cuyo campo de estudio dio origen a nueva dicotomía: geografía física y geografía humana. Gracias. Así, Hasta ahí estamos hasta bien. allí tengo. Sí, gracias. Vale. Para hablar de lo que es como tal la dicotomía, en este caso son partes o son dos ramas, así es como lo define en este caso la economía. Entonces acá nos dice que la geografía física y humana fue o vino a ser parte, digamos, porque la economía era la que la iba dirigiendo. De acuerdo a esa situación, nosotros es como fuimos evolucionando o cambiando las disciplinas de acuerdo a la situación de la economía. Recordemos también, según la historia, cuando se da la revolución industrial, que es después de estas teorías de Carlos Marx, vamos a encontrar que también el mundo, o sea, fue cambiando, no solamente por la infusión o la inclusión de muchos elementos, sino vamos al hecho directamente de las necesidades que la sociedad tenían. Por eso es de que les decía al inicio, tenemos entonces que el ser humano se tenía contemplado que el único que podía acceder a todo era el hombre, ¿verdad? Y con toda esta situación que se empezó a ver que ya la mujer podía también aportar, entonces se dio otra participación. Y cada una de estas situaciones se fueron cambiando, no solo por la posición en que se encontraban los viajeros para decir o manejar la situación de cómo estaba distribuida la tierra, sino también por la misma situación económica que en este caso surge. A partir de lo que se pensaba en el siglo XIX, las formas de pensar, dice, la relación entre la sociedad y la naturaleza exigía un enfoque separado y especializado. La geografía solía dividirse en dos grandes ramas, que era la general y la regional. Hablamos ayer que la regional era con respecto a la naturaleza como tal, y la general hablábamos del hombre, ¿verdad? Y el territorio. Era importante señalar o es importante señalar que fundamentalmente los pioneros, o ponerlo en este caso sobre la mesa, era aún más difícil para ellos, ya que debido a lo que ellos presentaban, o en este caso, de cómo se distribuía su jerarquía de poder, no iba a ser fácil de decir, está bien, ¿verdad? O sea, empecemos a dividirnos en territorio y a ver quién le queda qué cosa. Entonces, por eso en esta división clásica, la geografía general solía pensarse como algo que era de analizar y discutirse a largo tiempo, definitivamente. Pero siempre y cuando, o sea, igual lo que se generaba, por decirlo así, dentro de la producción o lo que generaba el humano, tenía que distribuirse. Eso es lo que se busca dentro de la historia en lo que fue la geografía posclásica. La geografía general. La geografía general presenta un conjunto de diversos tipos o subdisciplinas configuradas alrededor de su propio objeto, con fuertes vínculos con perspectivas de ciencias auxiliares y con grados variables de comunicación entre sí. Trata de un estudio de multitud de ciencias específicas en que se encuentran relacionadas entre sí por el objeto del estudio. Acá en este caso estamos hablando nuevamente que se va a auxiliar de otras ciencias. ¿Qué ciencias podemos nosotros mencionar dentro de ella? Al igual que como lo mencionamos en lo que es la administración, ¿verdad? Todo tiene relación. Tiene el campo de la matemática, la antropología, la sociología, la psicología, las estadísticas, entre otras ramas que podríamos tener enlistadas, que tiene lo que es la relación de la geografía. Acá tenemos que la geografía humana es la ciencia que se centra en el estudio de las sociedades y de sus territorios. También estudia al ser humano y sus relaciones con el entorno, tanto en el aspecto estadístico como en su organización. Otra vez volvemos a resaltar, ¿verdad?, de cómo está distribuida la administración dentro del ser humano.
Geografía de la población. Acá ya estamos viendo diferentes especificaciones para cada una área de lo que es la geografía. Estudia los patrones y procesos involucrados en el estudio de la población de los distintos espacios, su distribución, su dinamismo natural y los movimientos migratorios, así como los problemas demográficos de la población rural o éxodo rural, flujos de migraciones internacionales, el envejecimiento, entre otros. Tiene como ciencia afín a la demografía y a la diferencia entre dos ciencias que se centra en una distinción en el punto de vista. Acá prestemos atención. Cada población tiene un estilo de vida, tiene un estilo de alimentación, tiene un estilo de vegetación, un clima, y es ahí donde entra el estudio del ser humano. No sé si se han dado cuenta que los rasgos físicos de cada ser humano según la región son diferentes. Podemos observar, por ejemplo, las personas que son del área costera, que son morenas y delgadas, y en su mayoría son altos o de estatura media. Acá en el área de occidente vamos a encontrar a personas morenas, pero no así como que muy oscura la piel, y no son tan delgadas, ¿verdad? O sea, la complexión física tiende a cambiar de acuerdo a los eventos climáticos y de alimentación que se tenga. Entonces es ahí donde entra esta geografía de la población, también la longevidad que pueda darse en las personas. Hemos visto en los últimos días muchos artículos, ¿verdad? Que para nosotros es de asombro ver a personas que cumplan 100 años, 104, 107, entre esas edades, porque regularmente la mayoría oscila entre las edades de 70 a 80 años. Entonces, ver a nosotros una persona tan longeva es como que algo sorprendente, ¿verdad? Y por eso se da esta geografía de la población. En la demografía es algo muy importante porque en las áreas rurales hay personas que tienen, por ejemplo, hasta 6, 8 o 10 hijos, y todavía le cuentan a uno, ¿verdad? Que fallecieron 3. Entonces ahí estamos viendo las tasas de natalidad, de mortalidad, de cómo el ser humano va creciendo la población y su familia en base a las situaciones que se dan, ¿verdad? Acá en el área rural muchas veces las personas cuando tienden a casarse esperan un cierto tiempo para tener niños, cuando todo es planificado. Y entonces, en su mayoría dicen, bueno, pues solo 1 o 2 hijos voy a tener, mientras que en esas áreas hay personas que pues han tenido hasta que 12, 14 hijos, ¿verdad? Entonces hay una diferencia. Geografía rural. La geografía rural estudia el mundo rural y los espacios rurales. Las actividades económicas que se llevan a cabo en estos espacios se dan como la agricultura, la ganadería y el turismo. Muchas veces encontramos entonces que en el área rural es donde hay más campo, montañas, valles, volcanes, ríos, lagos, y en este caso ese es el estudio que se hace. Ahora, en cuanto a la producción, vemos que en su mayoría es basada en la agricultura y la ganadería. Eh, en el área urbana, pues claro está, ya no se distingue esa situación, ¿verdad? Igual ya hasta los pocos árboles que hay dentro del área urbana hasta a veces son talados por la misma necesidad que se tiene de espacio, de comodidad en cuanto a, qué sé yo, cableado eléctrico, cableado de internet, de otro servicio que pueda darse. Entonces ahí es donde nosotros vamos a encontrar la variación, por eso es de que se especifica geografía rural y geografía urbana. En este caso, la geografía urbana estudia las ciudades regionales urbanas, su morfología, el plano, la estructura, la edificación, sectores, procesos ecológicos, sus características socioeconómicas, sus cambios y problemas, como ciencias afines. Vean, dentro de lo que es el área, por ejemplo, del plano urbano, podemos encontrar que aquí en Quetzaltenango
salir en carro es lo peor. Prefiere uno caminar y no salir en carro porque le trae más cuenta usted caminar y desplazarse de un lugar a otro que hacer las largas filas por horas en las áreas a donde usted tiene que desplazarse y luego que igual no iba a encontrar dónde parquear. En las estructuras o edificaciones podemos ver, ¿verdad? Que ya hay algunos edificios con alta altura, alta, alta densidad de altura en lo que son en las construcciones. Entonces acá ya podemos ver ese tipo de sectores. La economía, ya nosotros vemos que en su mayoría ya son corporaciones y procesos ecológicos son los que nosotros llamamos restauración o reforestación y que nosotros siempre tratamos de ir como en proyectos para hacerlo, pero que en realidad solo es momentáneo porque se escucha fueron o fuimos a reforestar tal área y al rato cuando uno escucha ya fueron talados los árboles por la misma necesidad de encontrar más vivienda o expansión del espacio que se necesita. Geografía médica. Estudia los efectos del medio ambiente en salud de las personas y distribución geográfica de las enfermedades, incluyendo también el estudio de los factores ambientales que influyen en su propagación, epidemias, pandemias, endemias, su ciencia fin en la medicina, lo que hoy en día estamos viviendo. Se ha notado, ¿verdad? O han dicho los expertos como tal, que el virus del COVID, en este caso, cuando son áreas costeras, pues casi no mucho afecta a las personas porque el virus muere con la alta densidad de calor. Entonces, hemos visto que en la mayoría de las zonas de frío han sido más contagiadas. Hay personas que se ha podido observar que en la zona de costa ni mascarilla utilizan y no tienen tanto nivel de contagio como en otras áreas. También aquí podríamos hablar del virus de la malaria, el chikungunya, que esos son de zonas costeras. Entonces ahí sí ya cambia la situación, ¿verdad? Porque este mosquito en su momento vive pues por donde están las plantaciones de banano, de piña, de papaya y cuestiones como esas. Entonces ahí ya cambia. Tenemos geografía del transporte. Se ocupa de los sistemas de transporte como parte de la organización de los espacios geográficos. Sus temas principales de estudio son la configuración y características de las redes de transporte, los flujos que se dan sobre las redes de los problemas relacionados con transporte. Acá, por ejemplo, en Quetzaltenango ahorita hay un proyecto cercano que es donde le llaman Cuatro Caminos. Salir o entrar ahorita por Cuatro Caminos, de ir para Huehuetenango, para acá, o de la ciudad capital para acá y pasar por ese área es un dolor de cabeza. Tienen que hacer largas filas, a veces hasta de 40 minutos. Entonces, lo que se busca es eso, ¿verdad? Minimizar esa situación de filas. Pero como está el proyecto en construcción, es que se está dando esa situación. Dentro de lo que es el casco urbano de Quetzaltenango, si usted va tipo 12, 1 de la tarde, entre la línea de la terminal hacia la rotonda donde está el monumento a la marimba, usted sabe que tiene que esperar e ir a vuelta de rueda, definitivamente, porque solamente es esa la salida que tenemos para de diferentes colonias. Ahora, si usted lo ve como salida principal, pues está la autopista, pero de igual forma, como es salida y entrada principal de lo que son los perímetros de la ciudad, también usted sabe que va a ser largas filas ahí. Geografía de la economía, vamos a ver la producción, las actividades que se tengan del ser humano según al sector que pertenezcan. Vamos a ver todas las inversiones que se puedan tener. Geografía industrial, acá vamos a hablar acerca de lo que es todo lo que tenga que ver con la tecnología, con los cambios de las operaciones manuales que se tenían antes, ¿verdad? A los servicios que hoy se pueden suplir del hombre hacia una máquina, en este caso. Geografía turística.
Acá en la geografía turística me voy a detener. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos estado hablando? No, ninguna, señor. Muchas gracias. Entonces me voy a quedar acá en la geografía turística porque cuando estemos en el próximo curso de técnica se van a dar cuenta que esta geografía es muy extensa, a la cual nosotros vamos a tenerle que poner mucho, ¿cómo se llama? Cuidado por todo lo que en ella se necesita saber. Bueno, entonces por favor, nos vemos en el próximo curso. Administración, ¿verdad? Sí, por favor, regresamos a administración con el mismo link. Solo que denme Ok. unos minutos, por favor, para que pueda cerrar esta mi sesión y volver a abrir la próxima. Por favor, Ok. gracias. Gracias.